Uno de los enemigos más grandes que tenemos como cristianos es el temor, amado hermano. La Biblia habla de un hombre que se fue lejos y según su capacidad le entregó a cada uno de sus siervos. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Hago énfasis en la capacidad. Dios te ha confiado, Dios cree que tú tienes cierta capacidad para hacer las cosas. Te ha dado dones, talentos, pertenencias, muchas cosas que te ha dado, mi hermano, te ha dado una salud simplemente. Pero dice esta historia que al que le dio 5 talentos, negoció con ellos y cuando este hombre regresó le entregó 10 talentos. Y le dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que había recibido 2 talentos hizo básicamente lo mismo, negoció con ellos y los transformó en 4 talentos. Y la respuesta fue la misma de aquel señor que se había ido. Pero el que tenía uno, dice la palabra, que tuvo miedo, porque sabía que el dueño de los talentos era alguien duro, alguien fuerte que podía, a lo mejor temió de él porque podría sentir algún reclamo o alguna represalia si perdía ese talento. Pero aquí lo que queremos hablar es del miedo, que es uno de nuestros mayores enemigos, porque no avanzamos cuando tenemos miedo, cuando somos vencidos por el temor, cuando somos vencidos por qué va a pasar, y si fracaso, y si me equivoco, y si no logro las metas, y si termino perdiendo más de lo que gano. Hay una frase que dicen, el que no arriesga no gana. El que tenía 5 talentos arriesgó y ganó, el que tenía 2 igualmente arriesgó y duplicó también. Pero el que tuvo uno tuvo miedo y no pudo arriesgar y prefirió esconder el talento para que cuando llegara su amo poderle regresar simplemente el talento. Lo que Dios te ha dado no es para que tú lo guardes, no es para que tú lo retengas, sino para que con ese talento tú puedas servir a los demás, puedas servir a tu familia, puedas multiplicar tus bienes. Lo que Dios te ha dado, utilízalo para beneficio de la obra de Dios, para beneficio de ti mismo y de los tuyos. Tenemos que perder el miedo, arriesgar un poco y lo que sabemos hacer, tenemos que hacerlo. Muchos tenemos ese temor y no avanzamos. El temor, si nosotros dejamos que se enseñoree de nosotros, quizá nunca logremos nada, nunca avancemos. Hay quienes conocen mucha palabra, hay quienes son llenos del Espíritu, pero tienen temor. Y el mismo Dios dijo que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, no tengas temor, hay que vencer el temor. No es tan malo el tener el temor, sino que a veces nos dejamos vencer por él y ahí es donde el temor se enseñorea y es donde terminamos perdiendo, no logramos hacer nada, nos quedamos quietos, vemos cómo otros crecen y avanzan, vemos cómo otros logran sus metas y nosotros quedamos estancados y en el mismo lugar mientras otros florecen, mientras otros reverdecen, mientras otros son usados por Dios, nosotros estamos detenidos y estancados sin lograr nada en la vida espiritual, en nuestra propia vida social, no sé. Entonces debemos de vencer ese temor, así como también hay que tomar en cuenta aquel tiempo donde Pedro caminó sobre el agua, donde los discípulos vieron un fantasma, pero Pedro, al saber que era el Señor Jesucristo, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. En un principio tuvo valor, pero ya caminando sobre las aguas, ya después de que había dado algunos pasos sobre las aguas, dice que los fuertes vientos, la tempestad, hizo que entrara el temor en Pedro y terminó hundiéndose por el temor. También déjame decirte algo, que si ya probaste las mieles del Evangelio, si ya probaste las bendiciones de Dios, si ya has predicado, has hecho cosas en el Señor, has caminado, has visto los grandes milagros y proezas en tu vida que Dios ha hecho, no debes de tener temor. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero déjame decirte que al final de cuentas, si logras vencer ese temor, tú sabes que ya has caminado sobre las aguas, ya has vencido y entonces el temor no debe de enseñorearse de ti si es que ya hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Por último, quiero darte otro ejemplo más, que era el de Sansón, que había matado 3,000 hombres con la quijada de un burro, pero tenía miedo porque de repente empezó a tener sed y creyó que por esa sed él podía morir. Entonces, déjame decirte algo, que si Dios te ha dado una victoria tan grande como matar a 3,000 hombres con la quijada de un burro, te va a dar la victoria cuando solamente tienes un poco de sed. Dios ha entregado lo más valioso,
que es su Hijo Jesucristo, dice cómo, si no escatimó al entregar a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué dificultad está hoy en tu vida? Aunque de repente vienen los fuertes vientos, las dificultades, parece que la economía no es la óptima para avanzar, pero avanza, avanza. Tenemos que vencer ese miedo, tenemos que vencer ese miedo, el temor a fracasar, el temor a equivocarnos, el temor a que ay, esta pequeña tormenta nos va a destruir. Cuando sabemos que Dios nos ha dado grandes victorias, hemos caminado sobre las aguas, entonces no hay por qué hundirnos, porque ya no sabemos el camino, ya sabemos que sí se puede caminar sobre las aguas, que sí se puede caminar en el camino de Dios. Entonces cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, no te detengas, sino que vence ese temor. Oye, quise hablarte, perdóname, de este enemigo. Es un enemigo que tenemos los cristianos, todo mundo, que es el temor, que es el miedo, y que nos paraliza, que nos detiene y no deja que hagamos nada productivo. ¿Por qué? Porque creemos que quizá fracasaremos. Y déjame decirte algo, Pedro, al final de cuentas se puede decir que fracasó. Al final de cuentas que tuvo un hundimiento, tuvo un fracaso, ¿verdad? Que era hundirse, pero aún en el fracaso, Jesús le extendió su mano y lo levantó para salir de ese hundimiento, amén. Pero también toma en cuenta que mientras uno lo intentó y quizá fracasó, pero por un momento lo hizo, por un momento caminó sobre las aguas, había 11 que temieron, 11 que no tuvieron el valor para siquiera intentarlo. Al menos tú lo estás intentando, al menos tú lo estás haciendo, y vendrán situaciones que te hundirán quizá, pero siempre estará el Señor Jesucristo para extenderte tu mano y levantarte de donde estás hundido y decirte, sigamos adelante, no dudes, no dudes, no dudes, porque yo estoy contigo. Así que si ya viste la gloria de Dios al caminar sobre las aguas, no te detengas, hermano. Dios te bendiga, espero contemples esta palabra y podamos ser más que vencedores a través de enfrentar estos miedos que tenemos. Creo que no es malo tener miedo, creo que todos lo hemos tenido. Lo malo es cuando el miedo se enseñorea de nosotros. Dios te bendiga.